Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un terreno que sabemos que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que promete tocarnos la fibra sensible y dejarnos pensando. Vamos a hablar de Burak y Neslihan, una escena emotiva que te dejará sin palabras. Sí, han leído bien. Hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria, que nos hacen sentir parte de la historia y que, sinceramente, nos roban un poquito el aliento. Si son fans de las narrativas intensas, de las relaciones que te atrapan y de esas actuaciones que trascienden la pantalla, están en el lugar correcto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den clic a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hoy vamos a poner bajo la lupa una escena particular que involucra a Burak y Neslihan, dos nombres que para muchos evocan pasión, drama y una química innegable. Sin embargo, no se trata solo de un romance convencional, a menudo, estas historias se nutren de conflictos, de momentos de profunda vulnerabilidad y de decisiones que cambian el curso de todo. La escena que vamos a analizar es precisamente uno de esos puntos de inflexión. Imaginen la tensión en el aire, los diálogos cargados de subtexto, las miradas que lo dicen todo y, sobre todo, las emociones que afloran en los personajes. Vamos a desmenuzar qué hace que esta escena sea tan poderosa, qué elementos narrativos contribuyen a su impacto y por qué resuena tanto con el público. Comencemos por establecer el contexto. Sin entrar en detalles específicos que puedan arruinar la sorpresa para quienes aún no la han visto, podemos decir que esta escena se desarrolla en un momento crucial de su historia. Probablemente después de un periodo de conflicto, de malentendidos o de una prueba que ha puesto a prueba la fortaleza de su vínculo. Es el tipo de momento donde las máscaras caen, donde las verdades ocultas salen a la luz y donde los personajes se ven obligados a confrontar sus miedos y sus deseos más profundos. Piensen en la fragilidad que puede surgir cuando alguien se desnuda emocionalmente, cuando expone sus heridas y sus esperanzas ante la persona que más le importa. Esa es la esencia de lo que vamos a explorar hoy. La dirección de la escena es fundamental. ¿Cómo se utilizan los planos? ¿Hay primeros planos que nos acerquen a la angustia o la ternura en sus rostros? ¿Los movimientos de cámara reflejan la turbulencia emocional o, por el contrario, crean una intimidad casi palpable? A menudo, lo que no se dice en voz alta es más importante que las palabras en sí. Las pausas, los gestos sutiles, la forma en que uno busca el contacto o se retrae, todo contribuye a construir la narrativa emocional. En el caso de Burak y Neslihan, sus actuaciones son, sin duda, el pilar de esta escena. La capacidad de transmitir una gama tan amplia de emociones, desde la rabia contenida hasta la dulzura más conmovedora, es lo que eleva estos momentos a otro nivel. Hablemos de las actuaciones. La manera en que un actor puede reflejar la guerra interna de su personaje, esa lucha entre lo que sienten y lo que creen que deben hacer, es lo que nos cautiva. Cuando Burak, por ejemplo, muestra esa mezcla de dolor y determinación, o cuando Neslihan proyecta una vulnerabilidad que desarma, la audiencia se conecta de inmediato. No es solo memorizar líneas, es encarnar un personaje, sentir su historia como propia. En esta escena en particular, es probable que veamos momentos de confrontación, donde las palabras puedan ser duras, pero la mirada de profundo arrepentimiento o de un amor inquebrantable hable de una realidad mucho más compleja. También es posible que haya un momento de reconciliación, un instante de perdón, de entendimiento mutuo que sea catártico tanto para los personajes como para nosotros, los espectadores. La música y el sonido juegan un papel crucial en potenciar la emotividad. Una banda sonora bien elegida puede elevar una escena de buena a inolvidable. La música acompaña la tensión creciente, o irrumpe en un momento de clímax para subrayar la intensidad. O quizás hay momentos de silencio absoluto, donde el sonido de una respiración agitada o un latido acelerado se vuelve ensordecedor. Estos elementos, a menudo subestimados, son los que envuelven al espectador y lo sumergen por completo en la experiencia. Ahora, ¿qué hace que una escena sea emotiva hasta dejarte sin palabras? Creo que es la combinación de varios factores. Primero, la autenticidad. Cuando los personajes se sienten reales, cuando sus reacciones son creíbles, es más fácil empatizar con ellos. Segundo, la construcción del arco emocional. La escena no surge de la nada, es el resultado de lo que ha sucedido antes y prepara el terreno para a lo que vendrá después.
Hay una progresión de sentimientos, un viaje que los personajes emprenden dentro de esa secuencia. Y tercero, la resonancia universal. Incluso en historias ficticias hay temas que todos podemos entender: el amor, la pérdida, el perdón, la esperanza, el miedo. Cuando una escena toca estas fibras universales, es cuando realmente nos conmueve. Pensemos en esos diálogos que son tan poéticos como desgarradores. A veces son las frases cortas, cargadas de significado, las que tienen mayor impacto. Esas palabras que se sienten como flechas directas al corazón. O quizás sea un monólogo interno, una confesión sincera que revela las profundidades del alma de un personaje. La forma en que las palabras se entrelazan con las acciones y las expresiones faciales es lo que crea esa magia cinematográfica. Y no olvidemos el elemento sorpresa. A menudo, las escenas más impactantes son aquellas que no anticipamos por completo. Un giro inesperado en la conversación, una reacción inesperada de un personaje, o un gesto de profunda humanidad en medio del conflicto. Estos momentos son los que nos dejan boquiabiertos, los que nos hacen decir: «Wow, no me esperaba esto». Para quienes han seguido la trayectoria de Burak y Neslihan en sus diferentes proyectos, es fascinante ver cómo han evolucionado como actores y cómo han interpretado personajes tan complejos. Cada escena, cada historia, les ha ofrecido nuevas oportunidades para explorar la profundidad humana. Y esta escena en particular, por lo que hemos estado discutiendo, parece ser un claro ejemplo de su maestría actoral. La belleza de estas escenas reside en su capacidad para hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias relaciones. Nos invitan a cuestionar nuestras propias reacciones, a considerar diferentes perspectivas y, en última instancia, a apreciar la complejidad de las emociones humanas. Son momentos que, aunque sean ficticios, nos enseñan algo sobre nosotros mismos. Y ahí es donde reside la magia del cine y la televisión, ¿verdad? En la capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir lo que sienten los personajes y de dejarnos una huella duradera. Las escenas emotivas como la de Burak y Neslihan son tesoros que atesoramos, que compartimos y que recordamos. Son la prueba de que cuando la narrativa, la actuación y la dirección se unen de manera excepcional, se pueden crear momentos verdaderamente inolvidables. Entonces, para recapitular, hemos estado explorando los elementos que hacen de una escena, específicamente la de Burak y Neslihan, algo tan impactante y emotivo. Hemos hablado de la importancia del contexto, de la calidad de las actuaciones, de la dirección, de la música, y de cómo todos estos componentes se combinan para crear una experiencia que trasciende la pantalla. Hemos destacado la autenticidad, la construcción del arco emocional y la resonancia universal como claves para lograr ese impacto que nos deja sin palabras. Y lo más importante, hemos visto cómo estas escenas, aunque sean ficticias, nos invitan a la reflexión y a la conexión con nuestras propias experiencias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta profunda inmersión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta escena. Su presencia aquí es invaluable y, de verdad, muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto esta escena? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué otras escenas emotivas de Burak o Neslihan les han dejado sin palabras? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Son sus comentarios los que enriquecen este espacio y nos ayudan a crecer. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que merece ser compartido, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que disfrute de un buen drama y de actuaciones conmovedoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así se asegurarán de recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos y de formar parte de esta comunidad que tanto apreciamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.